Una de las diferencias más grandes que vamos a encontrar entre lo que normalmente se estudia en la universidad cuando se hace un análisis estructural y lo que ocurre en la vida real es que cuando estamos en la universidad muchas veces ponemos un problema de estructuras, bueno, no muchas veces, normalmente se pone un problema de estructuras y se dice aquí tienes una carga de 5 kilonewton o una carga uniformemente distribuida de 10 kilonewton por metro. Y en la realidad esas cargas eh, no aparecen así de la nada como en un enunciado de un problema. Esas cargas las tenemos que calcular nosotros también como ingenieros. Y a eso vamos a dedicar el tema 2, a ver qué tipo de cargas existen, cómo aplicar esas cargas, qué valores les damos y cómo las podemos combinar. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué tipo de cargas nos podemos encontrar en una estructura, qué tipo de cargas nos van a aparecer en el código técnico de la edificación, en el CTE. Y entonces tenemos que tener en cuenta que dentro de este tipo de acciones que van a aparecer, las podemos clasificar de diferentes formas. En primer lugar, hay cargas que van a actuar directamente sobre la estructura. Si yo tengo una viga horizontal, una carga uniformemente distribuida por su unidad de longitud va a ser el peso propio de esa viga. Pero no solo el peso propio de esa viga, sino que también van a actuar el peso propio de todos los elementos que descansen sobre esa viga. Si tengo un forjado, si tengo una cubierta, cargas de uso, cualquier cosa que pongamos ahí está actuando directamente sobre esa viga. Eh, Podríamos considerar que las cargas de viento actúan directamente sobre la cubierta, una carga de nieve, porque es un peso que está actuando sobre la cubierta. Todo ese tipo de cargas van a ser cargas directas. Pero también existen cargas que actúan de forma indirecta. El ejemplo más claro es la temperatura. Si yo tengo esta estructura, por ejemplo, y me aparece que en la barra B tengo un incremento térmico, ¿eso va a producir algún tipo de cargas? Pues eso va a depender, sobre todo, del grado de hiperestatismo de la estructura. En esta estructura concreta, si nos fijamos, es una estructura hiperestática. Tenemos en el punto A un empotramiento y en el punto C tenemos un apoyo. Con lo cual esto es una estructura hiperestática. ¿Qué quiere eso decir? Que cuando la barra B intente dilatarse, se vaya a dilatar porque está sometida a un incremento térmico, las restricciones a los desplazamientos que tengo en los nodos A y en los nodos C se van a oponer, van a generar unas reacciones. Y esas reacciones que aparezcan en el nodo A y en el nodo C son los que me van a generar esfuerzos en las barras AB y BC. Pero el esfuerzo no viene directamente impuesto porque se produzca una dilatación, sino porque esa dilatación está impedida por las restricciones que tenemos con nuestras condiciones de contorno. Si en el punto C, por ejemplo, no tuviésemos un apoyo y estuviese libre de desplazarse, esa carga térmica que tenemos en la barra B no produciría ningún esfuerzo. Lo único que ocurriría es que el punto B se desplazaría hacia arriba y hacia la derecha y ya está. No aparecerían esfuerzos. Entonces, por eso decimos que una carga térmica es una acción que produce esfuerzos, pero de forma indirecta. No actúa directamente sobre la barra. Actúa directamente sobre la barra en el sentido de que la hace dilatarse, pero eso no genera ningún tipo de tensión si no hay ningún impedimento al desplazamiento. Otro tipo de acciones que nos pueden generar esfuerzos de forma indirecta, asientos en la cimentación, que por ejemplo el punto C se desplace horizontalmente hacia abajo, porque se produce un asiento en la cimentación del punto C. De nuevo, eso me va a generar una serie de esfuerzos y una serie de tensiones, pero de forma indirecta. Si en el punto A no tuviésemos ese empotramiento, pues que el punto C se desplace hacia abajo no tendría por qué generar ningún tipo de tensión. ¿Vale? Entonces ya diferenciamos acciones que actúan de forma directa, acciones que actúan de forma indirecta. Y otras que esto lo vamos a tener también que tener muy en cuenta son en función de su variación en el tiempo. Por un lado tenemos acciones permanentes. Esto va a ser sobre todo el peso propio de la estructura. Lo que pese nuestras vigas, nuestros pilares, nuestro forjado, nuestra cubierta. Es una acción permanente que siempre va a estar ahí. Por otro lado tenemos acciones variables. Las acciones variables son acciones que pueden estar o no estar, como por ejemplo las cargas de uso. Dentro de una estructura pues puede estar lleno de personas
en las horas de trabajo y cuando se acaba de trabajar se van de esa estructura. Eso es una típica carga de uso. Carga de viento, puede haber viento o puede no haber viento. Carga de nieve, puede haber nieve o no puede no haber nieve. Las cargas térmicas, cuando pegue el sol sobre nuestra estructura se calentará, en invierno se enfriará, esa carga va a variar con el tiempo. Y luego por otro lado tenemos otro tipo de cargas que también varían con el tiempo, pero que llamamos accidentales, porque no ocurren con cierta frecuencia, sino que, como su propio nombre indica, son accidentales y es muy raro que se den, como son los impactos, las acciones sísmicas o incluso podríamos considerar explosiones. También tenemos acciones que pueden variar en el espacio. Vamos a tener acciones fijas. Aquí de nuevo el típico ejemplo es el peso propio. Esa acción siempre va a estar en el mismo sitio, pero las acciones de uso, por ejemplo, que correspondan al peso de las personas que están actuando dentro de una estructura, pues pueden variar sobre el espacio, no van a estar siempre en el mismo sitio. Y eso también lo tendremos que tener en cuenta. También vamos a tener acciones, las podemos clasificar según su respuesta estructural, porque vamos a tener acciones estáticas y acciones dinámicas. Cuando hablamos de acciones dinámicas, siempre estamos hablando cuando producen una respuesta dinámica de la estructura. Por ejemplo, si tenemos una estructura muy esbelta sometida a la acción del viento, eso puede producir que nuestra estructura se comporte de forma dinámica, haya que tener en cuenta eso y entonces el viento se convierte en una carga dinámica. La típica acción dinámica que vamos a considerar son acciones sísmicas. Pero si tenemos una estructura en la que no es demasiado esbelta, normalmente el viento lo vamos a considerar como una acción estática que simplemente supone una presión sobre una superficie. Y es muy importante tener en cuenta qué valor vamos a tener de cada una de estas cargas variables. ¿De dónde va a salir el valor de la carga variable que vamos a utilizar? En esta gráfica lo que intento representar es cómo puede variar una carga variable con el tiempo. Imaginaros que es un registro de la carga de viento que hay a lo largo de una serie de años. Pues vamos obteniendo que esa carga varía de una forma pues, más o menos aleatoria. No hay una forma precisa de predecir cuál va a ser la carga de viento en un día concreto del año. Va a variar de una forma más o menos aleatoria. Y entonces, ¿nosotros qué valor vamos a coger de esa carga? Pues vamos a tener diferentes valores. Por un lado, vamos a utilizar el valor característico. ¿Cuál es ese valor característico? Es un valor que solamente se va a superar un 2% de las veces en un año. Es decir, es casi prácticamente el valor máximo. No cogemos el valor máximo, pero ese valor máximo solo aparece un 2% de las veces supera este valor. Luego vamos a utilizar el valor de combinación. Ese valor de combinación es un poco inferior. ¿Cuándo vamos a utilizar cada uno de ellos? Vamos a ver a lo largo de los siguientes vídeos que normalmente lo que vamos a hacer con las cargas variables es hacer diferentes hipótesis. Es decir, si yo tengo las cargas que actúan sobre una estructura, imaginaros que por ejemplo considero que tengo carga de viento y carga de nieve. Vamos a dejarlo solamente en esas dos para simplificar. Bueno, pues tengo que hacer dos hipótesis. Una, el día que tenga el registro de mayor nieve y el día que tenga el registro de mayor viento. ¿Por qué? Porque el día que tenga la mayor carga de nieve no va a coincidir con el día que tenga la mayor carga de viento. Pero el día que haya la mayor carga de nieve habrá algo de viento. ¿Cuánto va a haber de viento? Bueno, pues esto es lo que hacemos con estos dos valores. El día que tenga la mayor carga de nieve voy a considerar el valor característico de la nieve, voy a decir, esta es mi hipótesis de que la carga de nieve es la carga principal sobre esta estructura. Y voy a coger ese valor característico que solo se supera un 2% de las veces. Pero va a ir acompañado de una carga de viento como carga secundaria. Y a esa carga de viento como carga secundaria no le voy a poner el valor más alto, sino que le voy a multiplicar por un coeficiente de combinación, que es ese valor que aparece ahí, phi sub 0, que en el caso de la carga de viento va a valer 0,6. Es decir, voy a suponer un 60% de ese valor característico.
Cuando haga la hipótesis de que la carga de viento es la carga principal y tiene el valor característico, a la carga de nieve le voy a multiplicar por el coeficiente de combinación y la voy a poner más pequeña. ¿Cuánto? Pues ahí, por ejemplo, eso lo vamos a ver, pero en la carga de nieve, dependiendo si estamos por encima de 1000 metros, se considerará que el valor característico es 0,7, meteré un 70%. Si estamos por debajo de 1000 metros sobre el nivel del mar, le vamos a multiplicar por 0,5, para que os hagáis una idea de cómo se combinan. Y luego tenemos el valor frecuente, que este valor frecuente utilizamos otro coeficiente de combinación diferente, que es phi sub 1, y es un valor menor todavía. Y el valor cuasi permanente. Estos casos los vamos a considerar, el valor frecuente y cuasi permanente, en el caso de que tengamos acciones accidentales o acciones sísmicas, que ya es más raro todavía que el día, si es raro que el día que tengamos más nieve tengamos una carga de viento que sea la mayor, pues más raro va a ser todavía que eso ocurra el día que tenemos un accidente o el día que tenemos una acción sísmica. Bueno, pues con este vídeo yo creo que os queda un poquito claro qué tipo de acciones tenemos que considerar cuando tenemos una estructura de acuerdo con el código técnico de la edificación.